Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, una confirmación que muchos esperaban y otros quizás temían, pero que definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, han leído bien el título, y es que hoy vamos a desgranar los últimos rumores que han circulado sobre su relación con Demet Özdemir. Y la pregunta del millón es, ¿Can Yaman confirma que los rumores de Demet Özdemir son reales? Pues agárrense de sus asientos, porque la respuesta podría sorprenderlos. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero hacer una pausa rápida para invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Damos la bienvenida a cada nuevo miembro con los brazos abiertos y estamos seguros de que no se arrepentirán. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, con ese toque que nos caracteriza. Así que si les gusta estar al día con sus celebridades favoritas, este es su lugar. Un clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Las redes sociales han sido un hervidero en las últimas semanas, y es que los rumores sobre la posible reconciliación o un acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir no han cesado. Ustedes saben que ellos dos, que nos conquistaron a todos con su química en Erkencicus, la serie que los lanzó a la fama internacional, siempre han estado en el ojo del huracán mediático. Cada aparición pública, cada me gusta en Instagram, cada comentario deja la puerta abierta a la especulación. Y esta vez las especulaciones han sido especialmente intensas. Se ha hablado de encuentros secretos, de mensajes privados, de paseos furtivos, en fin, de todo un poco. Y la verdad es que a pesar de que ambos han sido bastante reservados sobre su vida privada, a veces las evidencias, o al menos lo que el público percibe como evidencias, se vuelven demasiado fuertes como para ignorarlas. Los fans, que los han seguido desde sus inicios, tienen una memoria prodigiosa y no olvidan la conexión tan especial que demostraban en pantalla y fuera de ella. Y es aquí donde entra la confirmación, o al menos la pista definitiva que ha prendido la mecha. Recientemente, durante una aparición pública de Can Yaman, se le preguntó directamente sobre estos rumores. Y su respuesta, mis amigos, ha sido clave. No ha sido un no rotundo, tampoco un silencio evasivo que grita sí, pero no puedo decirlo. Ha sido algo mucho más calculado, algo que deja la puerta abierta a la interpretación, pero con un peso semántico que muchos están leyendo como una admisión. Can Yaman, con esa sonrisa que lo caracteriza y esa mirada que tantas miradas ha cautivado, al ser abordado por la prensa, ha optado por un camino más sutil. En lugar de negar tajantemente los rumores, ha dejado entrever que hay cosas en marcha, que la vida tiene sus giros y que el futuro es incierto. Ha mencionado que está concentrado en sus proyectos actuales, pero sin desmentir la posibilidad de que haya conexiones personales que se estén reavivando o fortaleciendo. Y esto, para los observadores más agudos y para los fans más esperanzados, es una señal muy, muy potente. Los detalles que han surgido a raíz de esta declaración son aún más jugosos. Se habla de que ambos han sido vistos en lugares coincidentes, en momentos que no parecen ser casualidad. Algunos medios turcos e incluso internacionales han empezado a unir las piezas, señalando que el silencio de Can Yaman no es tanto un silencio, sino una forma de confirmar sin confirmar explícitamente, permitiendo que la emoción de los fans haga el resto. Y la verdad es que cuando un famoso responde a un rumor de esta magnitud con algo que no es una negación, el murmullo se convierte en rugido. Piensen en esto por un momento. Si no hubiera nada de cierto, o si la relación fuera inexistente, ¿no sería más fácil para él simplemente decir no, no es cierto? El hecho de que opte por respuestas más ambiguas, que hagan referencia a la vida y sus sorpresas, sugiere que hay algo más que una simple amistad o una relación del pasado. Es como si estuviera diciendo, dejen que el tiempo lo diga, pero sí, hay algo ahí. Y esto, por supuesto, ha desatado un torbellino en las redes sociales. Twitter, Instagram, los foros de fans, todos están debatiendo. Los que siempre creyeron en ellos como pareja están celebrando, mientras que otros analizan cada palabra, cada gesto, intentando descifrar la verdad detrás de las apariencias. Es el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que dejó una huella imborrable en el corazón de millones y cuya química traspasó la pantalla para convertirse en una historia que los fans quieren ver continuar. Analicemos un poco más. El contexto.
Can Yaman ha estado en Italia filmando proyectos, y Demet Özdemir también ha tenido sus compromisos profesionales. Sin embargo, las coincidencias en sus agendas o en sus ubicaciones, aunque sutiles, no han pasado desapercibidas. Se han compartido fotos de ambos en ciudades cercanas o incluso en el mismo país en periodos de tiempo que levantan sospechas. Y si a esto le sumamos la declaración de Can, el panorama se vuelve bastante claro. Lo que más me intriga de esta situación es cómo la audiencia reacciona a estas confirmaciones veladas. No es una entrevista donde dice sí, estamos juntos. Es más bien una serie de indicios, de respuestas que invitan a pensar, de un arte de la comunicación que deja al espectador con la tarea de completar el cuadro. Y es precisamente esa incertidumbre, esa posibilidad de que el cuento de hadas continúe, lo que mantiene a todos pegados a la pantalla y a los titulares. Ahora, ¿qué significa esto para ellos? Si los rumores son reales y están de nuevo juntos, o si están explorando esa posibilidad, es una noticia fantástica para sus seguidores. Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su romance en la vida real, aunque breve, fue seguido con gran interés. La idea de que puedan haber redescubierto su conexión es algo que muchos anhelan ver. Es importante recordar que la vida de las celebridades es pública, pero también es su vida privada. Y mientras que nosotros, como fans, disfrutamos de seguir sus carreras y sus historias, debemos también respetar los límites. Sin embargo, en este caso particular, la forma en que Can Yaman ha manejado las preguntas, dejando entrever más de lo que niega, nos lleva a pensar que la confirmación es inminente, o que ya ha ocurrido de una manera sutil pero efectiva. Los medios turcos han sido muy enfáticos al respecto, muchos de ellos interpretando la respuesta de Can como una confirmación indirecta. Se han citado fragmentos de entrevistas donde él responde con frases como «la vida es larga y el futuro está lleno de sorpresas», o «hay cosas que suceden y que no se pueden predecir». Estas son frases que en el contexto de los rumores de reconciliación, suenan a melodía dulce para los oídos de los que esperan que vuelvan a estar juntos. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir no era solo algo que se sentía en pantalla. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo transmitía una conexión genuina. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos se quedaron con un sabor agridulce, con la esperanza de que fuera solo un paréntesis. Y ahora, parece que ese paréntesis podría estar cerrándose. En resumen, mis amigos, la situación es la siguiente: los rumores sobre una posible reconciliación o un acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido intensos. Y la respuesta de Can Yaman a las preguntas directas sobre este tema no ha sido una negación rotunda. En cambio, sus palabras han sido ambiguas, dejando entrever que hay algo sucediendo y que el futuro está abierto. Esta forma de responder ha sido interpretada por muchos medios y por la mayoría de los fans como una confirmación de que los rumores son, en efecto, reales. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desgranando cada detalle y analizando las posibles interpretaciones. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e intrigante y, sobre todo, que les haya dado una respuesta, o al menos una pista muy clara, a esa pregunta que tanto nos ha rondado. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman ha confirmado los rumores? ¿Se alegran de esta posible reconciliación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Un pulgar hacia arriba es un gran apoyo para nosotros. También les animo a compartir este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más de todo lo que nos apasiona. Hasta la próxima, queridos seguidores. Cuídense mucho.